y me gustaría saber cómo se ha vivido el final, siempre tenso y además donde, como decía el míster, a veces os cuesta un poquito reaccionar a esos minutos finales. Muchas gracias. Sí, nos hemos puesto por delante y en el descanso hemos hablado que no podíamos bajar, que ellos iban a apretar, iban a dar un paso adelante y bueno, el penalti creo que bueno, nos ha condicionado un poco, nos ha entrado un poco esas dudas, pero bueno, el equipo está claro que lo llevamos demostrando durante todo el año, que pelea hasta el final, que lo da todo y bueno, así ha sido y nos hemos podido llevar la victoria. Que hubo Nacho Sánchez de Las. Ha dicho el técnico ahora en la rueda de prensa que al acabar el partido el equipo está ilusionado con esas semifinales, con la Copa. ¿El vestuario cree que se puede ganar esta Copa del Rey, ahora las semifinales, y meterse en esa final? Sí, es una ilusión tremenda por nosotros, por la familia, por la afición, por todos. Al final la Copa es una competición muy bonita bueno, que trae muy buenos recuerdos a este club y ahora estamos en semifinales, nos quedan 2 partidos para jugar de nuevo una final y la verdad es que vamos a ir con todo para poder estar ahí. ¿Alguna más? Ahí, por favor. Buenas noches, Hugo. Miguel Francés, de Televisión Española. Parece que el equipo, cuando ha salido en la segunda parte, ha salido un poco desconectado, el Cádiz os ha apretado. ¿Qué ha pasado en ese inicio del segundo tiempo? Bueno, es lo que he dicho, hemos hablado que teníamos que seguir, que al final íbamos solo con un gol de ventaja y no era suficiente, queríamos ir a por el segundo y es verdad que hemos empezado un poco con dudas, nos ha venido el penalti y luego la acción del palo, creo que ha sido después. Y es verdad que nos ha costado un poco, tenemos que mejorar eso porque nos ha pasado ya varias veces, pero bueno, al final el equipo lo deja todo en el campo y creo que la afición eso lo agradece.